yo soy Luz del Mar y te doy la bienvenida a la tercera y última parte del primer Congreso Internacional Virtual Nuevos Métodos de Sanación para la Humanidad, un legado sagrado donde haremos una visión transformadora para partir con más de 20 países esa ancestralidad y todo ese conocimiento tuyo. Bienvenida. Bueno, Luz del Mar, realmente esta oportunidad que tú me das es una oportunidad que quiero aprovechar desde mi alma, como se dice en la parte muisca, desde mi fijisca, así se dice el alma. O sea, porque creo que ya es momento de sacarla a la luz, creo que ya es momento de que muchos volvamos al pasado para proyectarnos al futuro. Es importante poder dejar esto en muchos oídos y quizás también en la oportunidad de que esta palabra vuelva a ser recordada. El Muisca fue un ser originario, pero es un ser totalmente actual. Cuando durante más de 15 años he estudiado y he ido profundizando muy poco a poco en cada uno de los temas, cada vez traigo a mi conciencia la necesidad de reconocer el pasado para poder conquistar el futuro. La ancestralidad del Muisca, ahora se los voy a contar, no sin antes decirle que el gran objetivo que tengo, o no sé si hablar en plural, porque a veces me da la impresión de que es el mismo creador que está utilizando a muchos seres para que lleguemos a recuperar esa información, ese saber, ese conocimiento. Entonces ese propósito y ese deseo es buscar que cada ser humano viva desde la salud, viva desde la armonía, viva desde la unión y sepa qué exactamente debe hacer para tener esa salud, para tener esa armonía, para vivir en unión con todo lo que se nos ha dado. Ese es el propósito. Para llegar a poder desagregar paso a paso, voy a tomar varias temáticas para ir clarificando. Siempre se habló de la medicina preventiva, ¿sí? Estamos acá hablando de un periodo de tiempo muy, muy largo, pero llegó el momento en que ellos mismos tuvieron que hablar del Hitsha, que es una medicina curativa, ¿sí? Porque llegó la enfermedad. No era lo planeado por el Creador. El Creador nos quería totalmente sanos. Pero sucedieron muchísimas cosas en este proceso. Siguen sucediendo. Y nosotros somos los responsables de que lleguemos a algún momento solamente a hablar de Hisca, medicina preventiva. Que no tengamos que llegar a tener que curar. Sin embargo, vamos a utilizar este saber, a utilizar esta ciencia, a utilizar esta filosofía, porque lo es todo, de ese legado que se nos deja dentro de la lengua muiscabún. Bueno, voy a empezar con ese primer numeral, la muiscabún. La muiscabún es una lengua que es la única que al momento existe. Esto dicho por, también quiero decir por Sarita Ruiz. O sea, Sarita Ruiz solamente está hablando después de haber estudiado a etnolingüistas, lingüistas, arqueólogos, paleontólogos, artesanos,
y personas indígenas de todo el país, de Colombia. He tenido la oportunidad de interactuar de los 102 grupos indígenas reconocidos en nuestro país. He tenido la oportunidad directa de interactuar con 58, porque fui parte de un proceso de fortalecimiento productivo y empresarial para grupos étnicos. Igualmente tuve la oportunidad de interactuar con gitanos, con los rom. Tuve la oportunidad de estar en muchísimas partes, conocer sabedores, sabedoras. Y además, pues realmente he sido una estudiosa, o sea, yo solamente soy como un canal comunicativo donde he unido todo esto y le he dado una forma. Quizás es lo único que he hecho. Aparte de esto, me falta muchísimo. También tengo que decirles que es un conocimiento, es un saber que es muy profundo y se necesitaría pues a muchos ayudando para volverlo a traer completo. Yo traigo pues un pedacito, pero bueno, el futuro está, vamos a seguir y quizás muchas otras personas se puedan sumar en esta posibilidad de seguir profundizando. Bueno, entonces esta matriz, este muiscupún, que es la lengua, empieza parte del nombre del creador. Tiene una semiogénesis. Esto nos dice a nosotros que la palabra proviene de él, ¿sí? Así como él nos dio a nosotros la posibilidad de crear a partir de esa palabra. Nada más acá hay una clave importantísima para mantenernos en salud, y es nuestra palabra. Nuestra palabra tiene que ser dulce, nuestra palabra tiene que ser amorosa. La palabra fue dada por el Creador. Tiene que tener todas las características para que cree mundos sanos, mundos armónicos. Esta muiscubún, que parte de esa semiogénesis, que es Ximinigagua, también tiene como otra parte, ¿no? La primera parte de la matriz es el nombre del creador y la otra son los números, porque la lengua es matemática y se nos fueron dejados los 10 números. Y cuando uno empieza a conocer la lengua, hagan de cuenta que esto es como estar jugando a construir sopas de letras. Ahora los chicos tienen juegos donde construyen las palabras. Igual uno va bajando las letras del nombre del creador o tomándolas de la otra parte de los números. Eso también nos manda solito un mensaje. El mensaje es que nosotros podemos construir nuestras palabras. Y esa será una de las formas prácticas de hacer de nosotros seres que construyen mundos saludables y armónicos. Bueno, esta Ximinigagua, nuestro creador, nos cuenta también en sus mismos ideofonogramas cómo fue que fue sustanciando la creación. Él inicia siendo Ximiniga'oa, como les decía al principio, tiene en sí mismo el gran espíritu.
empieza siendo inmaterial y luego va bajando de dimensión en dimensión. Luego va a ser Chiminiga Goa, ¿sí? Esa Oa se vuelve Goa. Y por último, se sustancia en Chiminigagua. Se vuelve tocable, se vuelve palpable, se vuelve visible. ¿Y nosotros cómo lo sabemos en la lengua? Porque nos quedó escrito en las gramáticas que incluso en el año 1600 de nuestra era todavía se hablaba la Muescubún. Y en la Muescubún tú coges estos diccionarios, son en total 13, han sido estudiados por muchos lingüistas y tú coges allí el diccionario y encuentras que Gua es pescado, Gua es montaña, ¿sí? Y hay muchos significados para Gua. ¿Qué quiere decir esto? Que Chiminigagua nos dio su sustancia en toda la creación. La tierra está hecha de su sustancia y está hecha para nosotros, para el hombre, para el hombre. Chiminigagua, como nombre del creador, realmente sigue acompañándolo en todo lo visible. Este mundo, viéndolo de otra manera, Chiminigagua empieza en esa O, en Omega, y llega a lo visible, lo que podemos nosotros tocar y contar. Encierra la creación entera. No existe absolutamente nada dentro de nuestro universo que no sea tan sagrado como es el Dios que lo rige, el Dios que lo crea. Eso nos imprime a nosotros, nos debería imprimir como la necesidad imperiosa de respetar la creación. Tenemos al Creador, lo estamos tocando, ¿sí? Es nuestro. Nosotros debemos tener un respeto total hacia todo lo que existe dentro de este maravilloso universo. Dentro de esta antigüedad que plantea esta lengua, esto es muy importante, lo que les voy a decir es muy importante, porque lleva a romper infinidad de paradigmas, ¿sí? Uno de los paradigmas que los seres humanos tenemos y que no nos deja ser lo suficientemente humildes es creer que nosotros somos el centro, ¿sí? Y cada que llega un ser humano, se le parece ser que se le olvida a veces que es parte de un proceso evolutivo bastante largo. La lengua nos habla en sus grandes posibilidades que tiene de unos ciclos que van desde el inicio del planeta Tierra. Los siglos que nos plantea dentro de la lengua Muiscubún se llaman los Oxogonoas. Esta palabra cuando uno la va bajando de Chiminigagua y de la línea de los números, saca unas partículas especiales que son las siguientes. El primer número es que el computador se mueve todo el tiempo, entonces parece que estuvieras como en un terremoto. Ah, espérate. Dame un minutico y lo pongo en un lugar fijo, ¿te parece?
Pero como estabas bien, solo que hay momentos en que se mueve. Si quieres, dime. Espérame, yo le pongo mi cosita. ¿Ah? Oxogonoas son los ciclos que dentro de la lengua muiscubún quedaron consignados para uno poder reconocer su significado. Como esta lengua es totalmente descriptiva y fuera de ser descriptiva, ella en su misma palabra nos lleva a conocer la esencia de las cosas. Es como si ella misma nos va explicando todo el proceso. Estos 9 ciclos planteados llevan a un momento tal a nuestro universo. Fuera de eso, plantean que nosotros estamos situados dentro de un universo local, ¿sí? Cuando nos dice en su primer número, Ata, Ata significa el número 1 y también significa la porción donde nosotros estamos ubicados. Ubica al planeta Tierra dentro de un sistema específico. Eso quiere decir que está uniendo al ser humano al mismo tiempo con la Tierra y con el cosmos. Es una total unión. Dentro de estos boxogonoas, ellos nos hablaban de un momento que se llamó antes de todas las cosas. Y explican ese momento que es un Kinshie, donde nos dicen, miren, lo que sucedió es que hubo pequeñas partículas o mónadas de vida que se fueron conformando en lo creativo del creador, y empezó a participar allí Inuk, el señor del destino. Empieza a correr ese destino, pero ¿dónde corre el destino? En un espacio-tiempo determinado. ¿Hasta dónde nos lleva la lengua? Nos lleva a un recorrido de principio de camino de la materia. Luego habla de un momento que se llamó antes de todo, Saskihin-A. En ese momento nos mencionan por primera vez que existe un lugar que es un valle sagrado del cosmos, de la voz del universo, donde estas partículas empiezan a hacerse visibles. Después de este momento llega un momento que se llama el Saitaka Wekua, y allí es cuando se nos ha dado esta como nuestra casa. Para el Muisca, Bue es casa, Bue es casa, ¿sí? Hueta es una casa con cementera. Nos han dado ese lugar, esa casa, donde hay un grandísimo movimiento de quantum de energía. Nos dan acá un conocimiento que quizás los físicos hasta ahora están pudiendo desagregar tanto. Esos quantum de energía de los que habla la Muiscubún, dentro de su lengua nos va orientando cómo nosotros podemos mover nuestra propia energía. Eso es otro mensaje que lleva la Muiscubún, que es bastante claro, y es cuidemos nuestra energía, hay que moverla bien y nos va a dar la posibilidad de ser tan creativos como nuestro propio creador. Luego viene una época donde nos dicen que se llama antiquísimamente, que es Saita Minia, es llamada la época de oro. Allí en ese valle sagrado nos mencionan de una manera muy específica la Atalantita.
que a todos nos suenan, la Atlántida, ¿sí? Atalantita. Nos cuentan que allí existió una edad de oro. Mía quiere decir oro. Allí existió en ese valle sagrado una edad de oro. Luego viene un tiempo que se llamó Sasbequía. Y acá en este tiempo fue traída al ser humano algunos representantes que eran unos sabios que iban a venir a impartir esta sabiduría que existe en el Valle Sagrado, existe en el cosmos y que nosotros la necesitábamos para llevar nuestro proceso evolutivo. Nos habla también de un momento que es antiguamente y de lo que, digamos, guarda esta lengua en sus mitos, en sus leyendas y en todo esto que también después de estudiarla detenidamente, uno debe reconocer que estos no son periodos míticos, son periodos también históricos. Lo que pasa es que hay una convivencia total con seres que eran dioses, ¿sí? Estaban con nosotros, venían a ayudar en el proceso evolutivo del Muisca del hombre, pero estuvieron acá, no era tanto una época mítica, sino una época mítica histórica, ¿sí? Que también dejó sus huellas y cuando se estudia cada una de las leyendas, cada uno de esto que fue transmitido oralmente, uno puede fácilmente decir, acá estuvo Chirchacún, es uno de los dioses. Ellos cuentan cómo Chirchacún en algún momento cargó la tierra, ¿sí? Porque es incluso muy similar a otras mitologías. Cuando tiembla es porque él se está cambiando de hombro la tierra. Fueron este momento donde estuvieron conviviendo dioses y hombres, ellos lo llamaron, y en sus leyendas está el momento de los dioses grandes, ¿sí? Bueno, también cuando ya se supera toda esta cantidad de alianzas que hicieron los dioses y los hombres, existe otra época que se llama Fambaquía. Fue el momento cuando ya se instauraron dentro de, en este momento uno podría pensar que fue Mu. Sí, muchos conocemos las historias que existen sobre Mu. Uno dice, oye, ¿Mu existió? Pues todavía se sigue preguntando. Existen algunos que lo afirman, pero qué cosa tan particular la afinidad de los ideofonogramas entre el lugar de Mu y el Muisca. No podemos pensar si el Muisca fue el hombre de Mu, ¿sí? Es muy fácil poder uno encontrar la explicación y la ubicación real del Muisca. En Fambaquía, en el momento donde ellos pudieron expresar su sabiduría, que es lo que quiere decir este nombre, en Muiscubún existía Bochica, ¿sí? Acá en Colombia está la leyenda de ese ser civilizador, así lo llamaron los españoles cuando llegaron, que los españoles fueron quienes escribieron estas gramáticas. Nosotros tenemos que tener muy claro que lo que nos ha quedado y lo que llega a nuestros días es escrito por españoles que venían en una conquista, que venían con una codicia
y con una necesidad imperiosa de acumular riquezas que venían sin mucho conocimiento, que venían sin mucho respeto, que pues realmente, pero ellos fueron los que dejaron esto que está escrito y que en este momento se está tratando de recuperar. Con esa gran claridad, uno tiene que hacer estas lecturas tratando de comprender la mente del español que lo transfirió, que lo transmitió. Sin embargo, lo sagrado no se pudo tapar, lo sagrado estaba y en lo poco que dejaron sale, o sea, cuando tú lees la historia de Bochica, un hombre grande, que era barbado, que era blanco, que tenía un báculo en su mano y que él ayudó a los indígenas transmitiéndoles el tejido, transmitiéndoles todas las artes, enseñándoles la vida de una convivencia armónica, la vida con unas leyes específicas. Y realmente Bochica se vuelve uno de los pocos referentes en tiempo que nosotros podemos tener para volver a construir este conocimiento. Bochica, con su vara mágica, que era un báculo, tocó una peña y pudo desocupar la sabana porque había un diluvio. Los indígenas estaban muriendo de hambre, los muiscas estaban muriendo de hambre, y estudios de arqueología y de paleontología han podido determinar que el Salto del Tequendama, que fue el lugar donde Bochica puso su báculo y se ha vaciado la sabana, tiene 58.000 años de existencia. Eso nos plantea acá uno de los paradigmas de tiempo que tenemos que romper. ¿Desde cuándo está el ser humano en la Tierra? Es real que los restos que acá tenemos más antiguos datan de 12.400 años. ¿Y por qué tenemos en nuestros relatos a un ser que tiene 58.000 años de existencia, según esa leyenda o ese mito, o como lo queramos llamar? Sí, simplemente es historia. En esa época en que vivía Bochica, fue el momento donde existían dos comarcas que eran la comarca de Bogotá, como hoy se llama, capital de Colombia, y Boyacá. Sin embargo, esto también nos plantea una posibilidad. Cuando hagamos la lectura del Muisca, encontramos que el Muisca tenía la responsabilidad de quedarse en un sitio específico para conservar la lengua. Esta lengua con sus códigos sagrados tenía que estar en un lugar donde no tuviera tanta movimiento, y así podía transmitir el mensaje que tenía guardado, que era el mensaje del hombre originario, el hombre de inicio, el hombre al que le fue dado la primera lengua. Luego vienen otras épocas, otros ciclos en Boxogonoas, como son Sacia, que fue el momento donde en este lugar existieron jerarcas y muchísimas jerarquías se establecieron. Ese momento fue un momento donde hubo un grandísimo desarrollo de todo lo que el ser humano
necesitaba conocer para su vida plena, desarrollaron sobre todo lo que hoy denominamos la artesanía. Fue el momento de los alfareros, el momento de los orfebres, el momento de los tejedores. Fue un momento de absoluta paz y desarrollo. En este universo, con estas épocas, aún todavía no había llegado el momento de la conquista. En la época siguiente, que se llama Fancie, fue el momento donde llegan los españoles. Este ciclo que se plantea acá es el ciclo número 8. Ellos solamente determinan 8. En el ciclo 8, la llegada de los españoles, que ya sabemos que fue en el finales de 1400, y ya viene otra época que llamaron Facinga, el futuro, lo que está por venir. Su planteamiento como filosófico en este tema de las eras del Muscubún y del Muisca es que es necesario volver al inicio, ¿sí? Acá hubo un corte, se cortó con el cosmos y con la tierra después de que llegó la conquista. Cuando uno está dentro del mundo indígena, cuando uno vive en los resguardos, cuando uno tiene la oportunidad de compartir con ellos, uno alcanza a ver el esfuerzo tan inmenso que hacen cuando tienen que entrar dentro de lo que nosotros llamamos los procesos de civilización. Acá, cuando yo quisiera destacar lo siguiente, los indígenas que se han mantenido en su ley tienen un desarrollo mental supremamente bueno. Gramáticos muiscas tomaron, ¿sí?, algunas palabras que en su momento nos hablaban de cómo manejaban y atraían las fuerzas celestes. Y les voy a contar cómo lo hacían. Una, tejiendo. Era con los oficios artesanales como atraían las fuerzas celestes. Shipekua es Kua, que es tejer. Tejer va atrayendo toda esa energía porque es un símil con el creador. El creador tiene sus barbas, que son los hilos de espacio-tiempo, y así genera la vida. Al tejer se está atrayendo toda esta fuerza. Igual el tema de moldear de la alfarería era una manera de moldear el destino. Si yo tengo alguna situación que quiero cambiar, también hacían las transformaciones desde moldear con la alfarería. Entonces, esto es algo más que está allí, que está puesto y que puede ser tomado para una búsqueda de la salud. Y el gran, digamos, el gran trabajo, que pues hoy es un poco más complejo, cuando uno que buscaba ascender, espiritualizarse, buscaba o hacía el trabajo con el oro, ¿sí? El oro era considerado como el metal con una corona del mundo mineral. O sea, el oro ya había llegado a su máxima expresión. Entonces, por eso, ellos allí, dentro de estas figuras de oro, consignaban la cantidad de ofrendas que le querían hacer al creador. Cuando uno estudia esto, es magnífico ver la creatividad que existía,
O sea, los tunjos, que son unas figuras de oro pequeñas, cada tunjo es absolutamente diferente al otro. Ellos allí ponían hasta el más mínimo detalle porque estaban entregándose y entregándole al creador con la concepción de tú me donaste todo a mí, ahora yo me figuro en este tunjo y me dono totalmente. Era una entrega que se le hacía al creador. Igual, todas las artes son un mundo para estar en salud. Ya sea el Kesuka, que es la escultura en madera, donde, digamos, se echaba de esa manera, era como de decir, estoy dando mi fruto, todo esto era, estoy dando también mi fruto, estoy creando como el creador. Eso era lo que ellos hacían y en lo que utilizaban toda esa energía que se les da. Bueno, voy a hablarles ahora del tema de la medicina preventiva. Indudablemente se basaban en el soplo, el gran espíritu, y ellos utilizaban el soplo, ya fuera para su curación o simplemente para equilibrar su energía. El cuidar su aliento, o sea, cuidar su aliento quería decir respirar mejor, ¿sí? Ese manejo de la respiración era consciente. Hoy en día, pues, nos enseñan a respirar y nosotros debemos, en esa parte preventiva, reconocer si estamos respirando como debe ser. Es un aspecto el que garantiza la buena salud. Para ellos la respiración garantizaba la buena salud. En esa medicina preventiva desarrollaron una ciencia médica con mucho conocimiento de todo el tema de la botánica, de la biología. Y estos dos conocimientos, botánica y biología, nos llevó a descubrir que sabían el funcionamiento del organismo y lo que hacían era observar todo lo que se nos ofrenda en las plantas, en lo que nosotros ingerimos. El lenguaje del creador es anatómico. Entonces ellos, por ejemplo, reconocían que una coliflor es como los sesos. Reconocían que una breva es como el útero, que un mango es como el corazón, que si tú partes un tomate encuentras los pulmones. Entonces, este conocimiento de la parte biológica de nosotros, de animales y seres humanos, y la parte botánica con una grandísima observación, lleva a hacer un desarrollo preventivo. O sea, la alimentación fue supremamente variada y rica. Y tomaban absolutamente todos los frutos. Ellos, por ejemplo, reconocían que, digamos, la papa era llamada yomi, ¿sí? Y la papa biológicamente parecía un testículo, ¿sí? Al interior. Eso quería decir que la papa tenía propiedades para ese tema reproductivo masculino. Entonces, cada una de las observaciones era
en torno a la naturaleza de una manera mucho más simple, de una manera mucho más sencilla y de conocimiento de todos. Simplemente del ser humano que observa esa creación que le ha sido dada y la toma para sí, para su propio funcionamiento. La mirada al interior de una zanahoria que parece la parte del ojo. Mejor dicho, no es sino que nosotros en este momento podamos observar con nuevos ojos lo que nos fue dado y cómo sigue siendo totalmente válido esta medicina preventiva. Totalmente válido en nuestra forma de alimentarnos. Puede llegar a simplemente a modificarse con un conocimiento tan simple como este y que lo podemos tener simplemente en el momento en que estamos cocinando nuestros alimentos. Era algo así tan supremamente sencillo. Bueno, en esta medicina ellos no consideraban que nosotros estuviéramos desintegrados. Todo era una integralidad, eran los 7 cuerpos. ¿Sí? Un ser humano tenía sus 7 cuerpos. Por esto, cuando sanaban el cuerpo, también estaban pensando en el alma y en la mente. Esto no era separado de ninguna manera, pero sí tenían dentro de la misión con que cada ser humano nacía, había unos con una misión diferente que los otros. Por eso encontramos, bueno, por lo menos les digo que en el estudio mío, de pronto hay alguien que encuentra más, pero encuentro 5 sanadores distintos. Bueno, estos sanadores fueron los Chiqui, llamados quedaron en las gramáticas consignados como los sacerdotes. Estos Chiqui, según nos dice su nombre, reconociendo los significados de los ideofonogramas muiscas, eran los que conocían el poder del fuego esencial. El chi era la partícula con la que empieza el nombre Chiminigawa. Chi era fuego, y este fuego era el fuego esencial que estaba unido aquí, que era lo creativo. Por eso ellos eran capaces de utilizar todo el saber para crear, digamos, nuevas realidades para ese ser humano. Tenían una función era una jerarquía que se preparaba muchísimo, muchísimo. Nos cuentan que para ser sacerdote duraban 12 años, según ellos, en un seminario o cuca, y no podían sino salir a la luz, no podían comer con sal ni con ají, etc. Eso nos relatan los españoles. Sin embargo, yo les digo que cuando he ido a lugares que aún se conservan, digamos, territorios donde uno acá encuentra la unión de muchos elementos que le puede determinar a uno que allí hubo un cuca, ¿sí? Pero los cuca que he visto tenían un lugar donde se podía meditar junto con una gota de agua cayendo acá. Como una cueva donde una persona puede caber dentro de la cueva. Entonces, probablemente estos sacerdotes pasaban por unos procesos de iniciación, de manejo total de su cuerpo, como en algunas partes del mundo aún existe, ¿no? Ellos tenían que tener un control total del cuerpo. Bueno, otros que eran llamados los médicos según las gramáticas, que son los Pisijipekua, ellos tenían una capacidad mental muy desarrollada
tenían el poder del soplo y tenían la posibilidad de sembrar con su palabra semillas, era el pecúa. Pecúa al mismo tiempo es semilla y también es lengua. Por supuesto, uno supone que ellos eran quienes hablaban y orientaban y hacían que ese otro que requería de una ayuda, de un soporte para mejorar su salud, ellos podían ayudarle a crear esa salud. También existen los taitas, ¿sí? El taita, conocía toda la ta es la sementera, o sea, podían ser esos grandes botánicos, pero también conocían la ita, la mano, y podían leer el destino de las personas. También recurrían al soplo divino. Otros que se encuentran son los mohan, ¿sí? Como los mohanes, eran terapeutas especializados en sanar a través de limpiar las aguas de memorias anteriores. El Mohan en nuestra cultura aún dicen que era un ser bastante grande que se encontraba en las lagunas y algunas leyendas mencionan el Mohan. Y los otros médicos eran los Tiwa. Ti, al mismo tiempo que es intuición, es cantar. Ellos con su frecuencia eran unos posibles alquimistas porque utilizaban su frecuencia del canto para transformar la goa, la sustancia. Y dicen que los Tiwas tenían una capacidad de ver la totalidad como el agua, como el águila, porque dentro de la lengua Tiwa es águila terrestre, ¿sí? Entonces, acá era otra manera de decirnos las capacidades o habilidades que tenían. Ellos ponían mucho interés y cuidado y quedó consignado en muchas observaciones de los españoles los cuidados al recién nacido y a la mujer recién parida, ¿sí? O sea, eran momentos preventivos para una vida más sana de los seres. Eso encontramos dentro de la medicina preventiva. Y dentro de la Hitcha, que es la medicina curativa, pues es importante decir que ellos estaban seguros que cada ser humano se podía curar a sí mismo. Y tanto que tienen esta palabra consignada, es Kiskago Skua. Y esta palabra tiene dos partículas interesantes. Una, go, que es gozo, es alegría, y también es trabajo. Como diciendo, bueno, nosotros podemos curarnos no quedándonos quietos, ¿sí? Haciendo algo, siendo productivos. Tenían en estas medicinas curativas un sitio donde apartaban a las personas enfermas. La persona enferma tenía un tratamiento absolutamente especial y nos habla que ese tratamiento le restablecía la chispa de vida, ¿sí? No era orientado a que le voy a tratar el hígado o le voy a tratar el riñón o le voy a coger su cabeza. No. Era restablecer la U, que es la chispa de vida que tiene cada ser humano. No estaba mirado desde no hay nada que nos indique que fuera desintegrado ni siquiera en sus 7 cuerpos el ser humano. Era atendido como un todo. Y hay una mención especial
para las enfermedades mentales, para la locura. La locura se llama Mahasha y se consideraba como una acumulación de la oscuridad en las memorias de varias vidas. Eso era lo que consideraban ellos la locura. Y esto, pues, realmente tenía un tratamiento como único, lo de la locura. Porque, de alguna manera, toda esta idea muisca sugiere una comprensión del ser humano también en su proceso evolutivo. Fuera de eso no lo tomaban, o sea, sabían que el hecho de que estuviéramos hoy con esta vida no era una cosa permanente, era un momento en un proceso evolutivo muchísimo, muchísimo más largo y que era considerado, y acá viene el momento donde les voy a explicar de manera distinta lo que era la ceremonia del Guatavita o del Atatá de ofrendarse, que pues realmente para Colombia la balsa muisca es un icono nacional, es reconocida en muchísimas partes, y ya que acá se tiene la oportunidad de poder uno tener contacto con otras culturas, esa balsa recoge una cantidad de elementos de lo que fue esa civilización, y estos elementos son los siguientes. Primero, el muisca era considerado como un ser que el ser humano simplemente estaba de viaje. ¿Y ese viaje a dónde era? Ese viaje era a volverse a encontrar con el Padre, ¿sí? Con el gran creador, y ese viaje era un camino consciente que él tomaba para espiritualizarse. Esa balsa tenía a aquel que hacía la ceremonia. Él se untaba todo su cuerpo con una goma y polvo de oro, llevaba todas las ofrendas, y las ofrendas que llevaba eran lo que se consideraba que era lo más grandioso que ya nuestro proceso evolutivo tenía. Digamos, que era el oro, el miñía, que era considerado el sudor del pava, las esmeraldas, que era la expresión máxima de la estética y de la belleza, las chuecota, pero esa expresión máxima de la belleza era lo que producía con dolor la madre tierra, y daba esa esmeralda, la terminaba, que era algo que era como decir, miren, para el creador, lo más hermoso, lo más bello, lo más sublime, lo mejor que nosotros tenemos, y esa persona se tiraba a la laguna y se consumía. Así como el creador nos daba un principio, existía el final para continuar el camino. Ese era el significado de reunirse con el Padre y el Hijo, reunirse con el Creador, volver a entregar todo aquello que se había recibido de manera figurativa o simbólica. Era como terminaba la ceremonia la hacían entre los que tenían un proceso más largo de espiritualización, los sipas, los saques, los jeques, los chiquis, etcétera, o sea, los que más desarrollo habían logrado, era
eran quienes oficiaban todas estas ceremonias. Bueno, este es el recuerdo que nosotros tenemos y Luz del Mar, pues estoy dispuesta a todas las preguntas, a todo lo que quisieras como decirme, que igual pues estoy abierta a poder contestar lo que más se pueda. Yo veo que aquí en silencio, escuchando y uniendo las 108 conferencias, veo esa mano del destino, ese cielo puesto en marcha en la creación de este encuentro de 108 maestros, donde a través de esa ancestralidad que nos trae Muisca, se ha dicho como un resumen de todo lo que se ha planteado como trampolín para esa nueva humanidad, ese proyecto hacia las generaciones futuras. Y como sabes, el Congreso tiene una connotación especial y es un mensaje al 2030, a los tripulantes de la nave Tierra que van a dirigir este planeta. Y sin embargo, como hablábamos ahorita, de ser el Congreso un puente, un trampolín entre esa ancestralidad para llegar a ese punto de visión futura, donde, y esto va para el 2030, para las nuevas juventudes, es imperioso romper el sistema con el que estamos funcionando. Estamos en una etapa de crisis, estamos en una etapa de cierre de ciclos, que bien se ha planteado aquí, en esas etapas y ciclos que existen, y pues está cerrando un ciclo. No hay ninguna tragedia, no es nada grave, es un cierre de ciclo, pero sí somos creadores del destino, por esas fuerzas que nos estabas hablando. Entonces, es romper los paradigmas con los que hemos sido criados, generación tras generación. Estamos hablando desde este concepto de 58,000 años de historia. ¿Quién sabe cómo es, no? Sí, claro. Sin embargo, el unirnos de esta forma, el retomar en esta etapa de la maestría este mensaje de los muiscas, y viene otro fascinante, que son los queros, que es una civilización que estuvo oculta. Ellos no vinieron a bajar, ellos estaban ahí cerraditos con todo ese, escondidos, con toda esa sabiduría, con todo ese conocimiento, se han preparado para bajar a traernos toda esa sabiduría, y viene Rodolfo Pacuar, que es quien va a traer ese mensaje también. Y yo digo, wow, ¿cómo esta etapa de transición que es el Congreso necesariamente viene a sacar a la luz toda esta ancestralidad? Pues yo he tomado mucha nota, pero básicamente sería como un resumen final. Sin embargo, quiero tocar algunos temas, Sarita, que podríamos complementar. Dijiste que tenemos que desarrollar o crear un cuerpo de luz. Nos hablaste de que ese blanco es como nuestro punto final. ¿Qué querías decir con eso? Para aterrizarle un poco esta información a nuestra comunidad. Bueno, mira, para el Muisca, el paso de ser totalmente materiales a ser muchísimo más espirituales es un paso que puede ser observable a partir de la luz que cada ser humano emite. Nosotros en este momento no vemos con nuestros ojos común y corriente la luz que nosotros mismos emitimos, pero
sí, ya hay muchísimas investigaciones que unen el tema de los biofotones a la luz. Se puede, ya está descubierto y verificado. Hay un estudioso de apellido Pop que habla que las células enfermas dejan de emitir luz. Las células sanas emiten luz. El mensaje filosófico que lleva el Muisca es que todos nosotros podemos pasar por la gama de colores del arco iris. Ellos, allí con esa gama de colores, le dan nombre a Cochahuayra, ¿sí? Así se llama Cochahuayra, el arco iris, la diosa de la medicina. Cochahuayra, digamos, para el Muisca es importante decir que el color no es un adjetivo, el color es un verbo. Que uno como ser humano puede decir azularme, verdearme, amarillarme, etc. Y digamos, cuando yo estoy unida a la tierra, estoy verdeándome o azulándome. Entre Dipsico y es una sola frecuencia. Que cuando yo estoy trabajando en mi espiritualización, estoy trabajando para conseguir ese dorado que necesito, ese dorado que refleja el oro. Entonces, es el paso por esa gama de colores lo que me da la espiritualización. O sea que estamos hablando de... Uy, qué hermoso, ¿eh? Porque en últimas es la alquimia mía. Sí, en últimas es la alquimia, sí. Wow, qué belleza. Sí. Qué belleza. Otra cosa bellísima es que fueron tantas que es increíble. Y esta, pues, primero que todo, los quiero remitir como siempre a la biografía de nuestro experto, porque algo que ha traído el Congreso es... y es por orden del cielo, como ustedes saben ya a estas alturas, después de más de 100 conferencias, que el Congreso ha sido canalizado y uno de los paradigmas que se puso en el Congreso, como rompiéndolo, era traer a estos conferencistas sin sus vestiduras. Todo esa, a ver, casi que los 108 conferencistas, expertos, profesionales, como queramos llamarlos, han pasado toda una vida llenándose de títulos, de conocimiento, de sabiduría y diplomas. Y llegar a este congreso a quitarse las vestiduras y hablar desde el ser, eso ha sido algo bellísimo desde la humildad. Entonces, Sarita, aquí hablaste de 3 fuerzas y me gustaría ahondar ahí un poco. De la fuerza de la intuición, la fuerza de la creatividad y esa fuerza sostenedora del universo, que es la fuerza del amor, que se ha tocado en las 108 conferencias. Eso es algo magistral cuando sale la palabra amor. En cada conferencia yo digo, wow. El inconsciente colectivo en más de 20 países de habla hispana, que pues infortunadamente este congreso todavía no ha tocado los otros idiomas, pues porque hasta ahora es un bebé. Sin embargo, ver que 108 conferencias de personas que no nos conocemos, con un mensaje al futuro, y lo que estamos sembrando es el amor. Sí, es algo increíble, ¿no? Qué lindo, qué lindo. A ver,
les quiero contar otras cosas que trae esta palabra. Es que de verdad que es muy bella ese tichi. Ese tichi que es el amor, implícitamente trae metido el yo. She es yo, es un pronombre personal. Quiere decir que dentro todos tenemos amor, porque todos los que estamos acá somos, así de sencillo. Eso no fue dado a uno sí, a otro no, a la totalidad. Y otra cosa que tiene esta partícula que es muy bello, es que también el chi también quiere decir desear, es un verbo desear. O sea que no es sino desear tener amor para que él llegue. Además, siendo una fuerza tan poderosa, con el solo deseo llega. O sea, algo, mejor es que no hay palabras para decir que todos hablemos del amor, es porque ya lo estamos deseando infinitamente que el amor sea lo que prime. Que eso es lo que nosotros podemos atraer. Además, esta lengua nos dice que nosotros realmente estamos en capacidad total de atraer las fuerzas, ¿sí? Las fuerzas están puestas ahí para nosotros, ¿ya? No es sino realmente desearlas. Muy bello, realmente, demasiado. Ahora se ha traído mucho a colación que somos polvo de estrella y entonces se ha puesto como una palabra bonita, de moda. Sin embargo, entrar ya a esa magia de que sí, efectivamente somos ese polvo de estrellas y además que todos los reinos palpitan en mí. Y entonces tú dijiste que en este proceso evolutivo, donde la clave es la convivencia, y nombraste a los minerales, vegetales, animales y al hombre, siendo integrales, que somos iguales. Ahondemos ahí, por favor. Bueno, acá voy a entrar en una clave que es especial, y es que nosotros somos los viajeros en la tierra. La tierra es de los minerales, la tierra es de las plantas, la tierra es de los animales y nosotros somos los viajeros. Cuando se conoce esta lengua y se conoce el proceso para hacer muestra, el momento en que el hombre se hiergue y surge este paso para la mano, una mano completa, etcétera. Este fue un proceso adicional para que nos prestaran este planeta para nuestro proceso evolutivo. Si nosotros consideramos esta información del Muisca, el ser humano, deberíamos, digamos, reconocernos hermanos de todos, pero aquel hermano que está solamente de paso. La tierra, el Hitcha, la tierra con todo lo que ella tiene, es la inmortal. Nosotros, dentro de ella, somos los perecederos. ¿Sí? Este es solo un paso. ¿Por dónde es ese paso? ¿Y cuál es ese camino? Quizás el camino se hace dentro de este sistema, ¿sí? Nosotros, viajeros, ¿de dónde? Viajeros probablemente entre un sistema, ni siquiera solo el solar, ¿sí? Geométricamente
geométricamente, este recuerdo está dado donde la figura del espiral, ¿sí? Es una figura que prima. Tú vas a la orfebrería, tiene espirales por montones, a la orfebrería, etcétera. Y cada una de esas espirales son sistemas del universo, las galaxias. Quizás esto nos habla de que somos un ser galáctico, hecho con polvo de estrellas y que está en un viaje que puede ser por muchos otros lugares. Qué hermoso. Saltando el tema, también hablaste de, tan lindo ese tema cuando hablas de ese chumbe, ese que protege el ombligo, que es, protege ese hilo que nos une a la vida. Y también hablaste de los hilos del destino y los hilos del universo. ¿Qué quiere decir eso? Que sé que es casi que no tiene forma de expresarlo, pero... existe acá una leyenda que es el gran quinoa, ¿sí? El quinoa es el barbudo cósmico. Ese barbudo cósmico, lo que pasa es que Ie es camino, Ie es el pelo de la barba, Ie es oración, Ie es humo, Ie es intestino, ¿sí? Gramáticamente ese IE tiene unos significados que cuando empieza uno a unirlos, porque acá la unión está dada en todo, o sea, no hay manera de separar. El IE, que es esos pelos de la barba, toman un sentido cuando ese gran tejedor del universo empieza a entramar sus hilos de espacio-tiempo. ¿Y cómo nos lo cuenta la Muizkupun? Nos lo cuenta con la descripción de cada uno de los instrumentos que se utilizan para el tejido. El tiki, el tiki, que es donde se teje, tiene las fuerzas de creatividad y las fuerzas de intuición. El maure es así se llama lo que es el chunde o la gasa. Empieza uno a seguir uniendo, pero el hilo de vida, ¿sí? También existe, o sea, esa unión que se tiene, porque el Ki-Hye-Kun tiene algo de lo que no les he hablado, pues sí es un poco complejo, pero se los voy a mencionar. El hombre tiene un arquetipo que es el Kin, ¿sí? Ese arquetipo que luego se vuelve Ki-Hye-Kin, el que hila, ¿sí? Ese arquetipo es el que está presente en los huesos del ser humano, que son los kine, ¿sí? Toda la historia, cuando tú la hilas, te está hablando de la importancia del hilo y de cómo nosotros somos un hilo entre el cosmos y la Tierra, y cómo ese estar en un tiempo y en un lugar determinado es el que nos proporciona el IE, el camino de principio y el camino de terminación de la vida. Y cuando uno sigue mirando el significado de todas las palabras que están relacionadas y empieza a reconocer en los indígenas todo ese cuidado que hacen con el ombligo, ¿sí? Donde los siembran, si tú coges los Misat, si tú coges los Kamsa, si tú coges los Wamnam, o sea, absolutamente todos tienen digamos, ese cuidado de
poder, digamos, conservar la vida a través de conservar a veces el mismo ombligo, que es muy difícil para ellos cuando los separan del territorio, ¿sí? Que se consideran totalmente unidos también a su territorio. Y allí el hilo de la vida. ¿Me expliqué? Cuando hablamos de la muerte, esa terminación de la vida, también dijiste que debemos reconocernos como perecederos, pero con continuidad. Y que ahí también viene la intervención celeste. Sí, perfecto. A ver, les cuento. La palabra muerte es B-G-I, P-B-G, escua, ¿sí? Bueno, vamos a leerla una a una. B es de vida, B es del Padre y del Hijo, ¿sí? Gi, G-I, es garganta, ¿sí? Es como cuando uno hace un paso, un lugar de paso, ¿sí? Escua tiene la S del sol, la K, que es de la luna negra, la UA, que es de la tierra. Hay intervención del sol, de la tierra, ¿sí? Hay toda la intervención celeste para ese momento de despedida, de paso, por ese canal o por esa garganta. O sea, ya la palabra la está determinando así. Cuando uno une esta información a lo que queda, que es cuando los españoles que recuperaron decían que para ellos la balsa, ¿sí? El paso por una balsa de tela de araña era como se imaginaban el paso de la muerte, ¿sí? De la muerte. Y ese paso tenía continuidad porque a ellos realmente les ponían allí posesiones, no eran simbólicas, ¿sí? Ellos pensaban que es que les estamos poniendo para que coman, les estamos... No, era el símbolo de lo que habían hecho y logrado para su proceso. Entre todas las cosas que llevaban dentro de esa cerámica que algunos la llamaban que era como una alcancía, donde allí metían todas esas figuras y esto que los acompañaban, era como los frutos que ellos habían tenido en esta vida. Entonces tú encuentras tunjitos que llevan lo de la casa, tunjitos que llevan como si estuvieran, habían sido escritores y es una tacita con tinta, el hueso para el tejido. Bueno, una cantidad de cosas que era lo que habían logrado acá, porque para ellos eso era solo un logro, solo una partecita del núcleo, y luego venía esa continuidad. Nos dijiste del hombre tronco, que es también ese hombre actual, pero dijiste que ese hombre tronco siempre ha estado acompañado, nunca hemos estado solos, entonces ya sea de los ángeles, de los mensajeros, de los guías, los compañeros, hablaste también como de algunas labores que se han venido haciendo, que han ido cambiando con sus nombres, pero que si revisamos la connotación puede ser la misma, como artesanos, alfareros, orfebres, tejedores. Y siempre sale esa fuerza creadora, que es como la que une todo el proceso hacia el futuro, pienso yo. ¿Cómo es? Pues es que, mira, la fuerza creadora que es el ki, que es la fuerza del hacer realmente, del hacer, esa fuerza es la de nuestro arquetipo. Nosotros estamos hechos
a imagen y semejanza del kin, el que hace, ¿sí? Ese kin que hace, tiene esa K, o sea, dentro de esta lengua es considerada la K como proporcionada por lo celeste, precisamente porque el arquetipo es el kin. Ese kin que parece ser que lo que nos está indicando es que nosotros no somos originarios de la tierra, ¿sí? Nosotros estamos, llega un momento en que este hombre, este ser humano se sitúa acá, ¿sí? Pero se situó acá, en la Tierra lo albergó para su proceso evolutivo, pero fue hecho a imagen y semejanza de un ser celeste. Y nunca lo dejaron solo, nunca. Nos relatan ahí todas en los mitos y en las leyendas que aún existen, nos relatan toda la ayuda que nos dieron. Nos relatan el momento en que había una hambruna, el momento en que se dio el maíz, el momento en que dieron instrucción para la convivencia, el momento en que se dio instrucción para los oficios, bueno, muchos momentos siempre acompañados. Y realmente la cantidad de seres que son mencionados son infinidad. Uno encuentra acá a Chipchacón, en Quetacoa, encuentra a Bachue, encuentra a Bochica, encuentra a muchos seres que estaban allí ayudando a poblar la tierra. Y cuando uno hace este paso también por los vestigios que existen, pues los seres se muestran, o sea, tanto es que se muestran. Entonces, tú vas al Museo del Oro y encuentras la cantidad de aves, ¿sí? Que fueron mensajeras. Tú coges la mitología de Chiminicagua y encuentras también la mención de las aves. Y así como nos lo dejaron tan escrito de tantas formas, donde imaginarnos solos, pues realmente es imposible. Es que es absolutamente imposible. Aquellos españoles que fueron un poco conscientes de la espiritualidad del Muisca, lo dejaron escrito y decían que habían encontrado unos seres que adoraban el sol y la luna y todos, el agua, la tierra y bueno, todo lo que decían, pero nos mencionaban adorantes siempre de todo lo que los rodeaba. Nos dejaron muchas pistas para reconocer que fuera de eso eran unos astrónomos consagradísimos, conocían los calendarios lunares y solares perfectamente, tenían un manejo, incluso se dice que algunos instrumentos se encuentran dentro de las figuras de oro, instrumentos de precisión. Entonces, nos han dejado muchas huellas. Somos nosotros los que muy soberbiamente hemos querido imaginar nosotros. Sí, o sea, algo que uno mismo no entiende. Uno dice, pero ¿cómo los seres humanos hemos llegado a creernos tanto, tan gracioso? Si estamos de verdad todavía de pronto como unos niños todavía. Aquí quiero unir varias cosas que he tomado nota y necesito verlas, mirarlas, porque dijiste que, a ver, que nos tocaste el tema de los 7 cuerpos, pero que involucran el cuerpo, la mente y el alma, y dices que es el camino para espiritualizarnos, y aquí me llama mucho la atención porque las conferencias de la maestría todas tienen que ver
con la salud, pero directamente desde la espiritualidad, y tú lo traes a colación también, que nos hablas de una medicina, primero que era preventiva, y luego se volvió curativa, y la propuesta del Congreso es revertirla, porque es salir de una sociedad enferma, o sea, curativa, para ir nuevamente a la preventiva. Mira cómo se van juntando las cosas, porque también dijiste que al momento ese de espiritualizarnos, que también me llamó mucho la atención, porque en todas las conferencias siempre hablamos de ir subiendo de nivel, y tú lo pintaste de otra forma, que dijiste que lo vamos a bajar desde ese proceso inmaterial, bajando de dimensión en dimensión hasta poderlo palpar. Entonces me parece lindo porque es el camino, hemos planteado ascender, pero realmente lo que tenemos es que bajar ese proceso. ¿Cómo es ese paso? Ay, qué bonita pregunta, por Dios. Te la voy a responder así. Resulta que la lengua le muestra a uno el nombre del creador acá, y acá los números. Se los voy a contar. Ata, Bosa, Mica, Mojica. Bueno, eso son 10. Hasta Hueta, que es el 20. Pero están hasta el 10 y luego viene el Hueta. Entonces, cuando uno empieza a aprender esto, uno del nombre del creador va bajando y va construyendo las palabras, ¿sí? Es un método que me lo ha enseñado mi maestra lingüista. Es una mujer absolutamente dedicada por décadas y décadas a este estudio, porque como les dije, acá hay lo que hay es estudio. Entonces ella siempre nos decía, yo le preguntaba, ¿cuál es el método? Dime el método, porque yo decía, mientras uno en la vida tiene un método, uno logra avanzar. Si uno no tiene un método, pues no avanza, ¿sí? Y en alguno de estos miles de intentos me di cuenta que si filosóficamente soy capaz de mirar primero lo más sublime, luego voy a poder ser capaz de transformar eso que es una realidad acá. Y te lo voy a decir en una palabra. Para ellos, haba era el maíz, ¿sí? Pero resulta que haba es la elipse por donde van los planetas, ¿sí? Pero Chipaba es el padre, ¿sí? Pero Aba también son las matemáticas completas, ¿sí? Entonces, ahí yo me pongo a pensar, ¿qué me están diciendo? Que yo puedo tomar el camino de los números hasta encontrar lo sublime del creador, así como hizo este científico, todos los científicos que han llegado a hacer los mayores descubrimientos. Yo puedo tomar la alimentación, ¿sí? Yo puedo tomar los sagrados, o sea, yo puedo tomar muchos caminos, muchos caminos. Solo que me toca es cada camino que elija, primero verle lo más sublime. Y después de que yo le veo lo sublime, ya lo puedo empezar a sustanciar con mayor respeto, con mayor, o sea, le estoy dando a todo un valor totalmente diferente y mucho más, digamos, mucho más adecuado a una vida, digamos, a llevar un camino, digamos, alegre, armónico y en unión total con el universo. ¿Me explico? Bellísimo, muy hermoso.
dijiste también que es que son frases tan hermosas que no quiero que se queden allá, dentro del contexto completo, que tenemos la imperiosa necesidad de respetar la creación. Y ahí viene el Congreso, yo creo que es también como ese puente, es que salen tantas cosas tan lindas, que dijiste que tenemos esa capacidad creadora y el mensaje es precisamente esa capacidad creadora, respetando la creación, creando nuevos paradigmas. Esos paradigmas son los pilares del futuro, esos pilares de la construcción de la nueva humanidad, pero basados sobre esa sabiduría ancestral. Es que no, es que es el punto de partida. Entonces veo cómo se va uniendo para crear esas nuevas estructuras. Haciendo como unos pequeños resumen, voy a hacer 3 partes. Dijiste que necesariamente volvemos al pasado para proyectarnos al Facinga, que es ese futuro, a lo que está por venir. Entonces, ese que está por venir, hoy en día nos han dicho, quita el pasado y el presente. Y mira cómo esta coherencia vuelve a decir, no, no es eso. Es viva en ese eterno presente, pero susténtese sobre ese pasado ancestral para proyectar ese futuro, porque necesariamente está como punto de llegada, como una diana, vamos para allá. Entonces no se puede eliminar, pero sí vivirlo en el eterno presente, porque estamos creando nuevos ciclos en este proceso de transición. Y dijiste también, se es más sano cuando se está caminando sobre su propia misión, porque la visión es la nueva humanidad, pero solo lo podemos hacer como lo hemos podido proyectar estas 108 conferencias, que todos los conferencistas estamos en la misión. Entonces, ¿cómo se va uniendo eso? Y también dijiste que la salud es una ley de ordenamiento. Estamos en una tierra eterna y los que somos perecederos somos nosotros. Y como tal, debemos dejarla en buen estado. Y aquí pienso que me llega en este momento alguien que siempre ha marcado una pauta muy poderosa en mi vida, que es el creador de los Scouts, Sir Baden-Powell, que él tiene una frase que decía, dejé este lugar mejor de lo que lo encontró. Y mi hijo fue criado a través del escultismo, entonces por eso quiero traer a mandarle un saludito a Sir Baden-Powell, porque con esa frase tan sencilla deja un mensaje tan profundo, y es, dejemos la tierra mejor porque la estamos, o sea, está en crisis, pero es por nosotros mismos, que no nos damos cuenta de que los perecederos somos nosotros, pero la humanidad sigue. Sí, uy, qué belleza. Mira, te voy a contar algo que quiero que la gente lo vaya imaginando, y es que tenemos acá la espiral, ¿sí? Tenemos la espiral. La espiral, una espiral puede estar en este punto, pero siempre recuerda el de partida, ¿sí? Siempre recuerda el de partida. Entonces, simplemente estamos siguiendo en ese proceso evolutivo geométricamente en espiral, sin nunca olvidar el centro, ¿sí? Una espiral partió de un centro y puede en su camino volver al centro. Eso somos nosotros. Podemos volver en cualquier momento al centro. ¿Y a cuál centro vamos a volver? Al centro de nuestro Padre, al Chipapa, al Creador. Eso nos manda el mensaje para volver nosotros al centro. Nosotros simplemente tenemos que recordar. Si cada ser humano empezara a tratar de recordar
¿Cómo es la creación? ¿Cómo fue la creación? Si hace una creación, ¿cómo es su creación? O sea, recordar. Nosotros tenemos que recuperar la memoria. La memoria es vital. O sea, nosotros no podemos imaginarnos sin memoria. La memoria nos ha dado en este momento, digamos, la posibilidad ahora, porque por muchos lugares estamos siendo impactados y es como si nos estuvieran jalando las orejas y decir, recuerden, recuerden, recuerden qué les está pasando, porque no recuerdan. Entonces, eso es un proceso que nosotros tenemos que hacer y es llamar a esa memoria que existe, limpiar las memorias que son necesarias de limpiar, utilizar nuestros elementales, buscar la vida simple, buscar las cosas armónicas, tranquilas y volver a recuperarnos como seres humanos. Es que es sencillo, recuperarnos, esos llamados son recuperarnos como seres humanos. Y eso se va a retomar con los nuevos sistemas, porque como ya sabemos, pues el sistema educativo no funciona, pues ya hemos dicho tantas veces, sin embargo, puede que alguien escuche esta conferencia en forma individual, y entonces pues ya hemos dicho que el sistema obsoleto de salud, el sistema obsoleto educativo, el sistema obsoleto laboral, ya no funcionan. Entonces, pues estamos en esas creaciones de nuevos procesos de vida. Me voy a quedar con algunas cosas como un resumen de lo que has planteado, que ha sido tanto y tan hermoso. Dijiste que esto es una filosofía del saber con los códigos sagrados, donde la educación está basada en los valores y en el comportamiento. Eso me lleva casi que a los 10 mandamientos, por un lado. Hablas de la intencionalidad y también de la productividad. Hablaste de los ritmos y las frecuencias, que eso genera unos ciclos de la luz y la oscuridad, del sol y la luna, que todo a través de estos 58.000 años está hecho a través de unas ceremonias, con unas plantas, con unos tejidos, pero a la vez se involucran unos roles, unas alianzas, unas jerarquías, ¿no? Es que es divino, donde la fuerza del amor, la creatividad y la intuición es lo que va guiando, es el timón de ese proceso, que tenemos 7 cuerpos y a través del poder de la palabra podemos crear ese proceso, nuestro destino y el mundo de esa intuición, o sea, esa fuerza superior que nos acompaña. Tocamos el tema de la muerte, de lo material y de lo inmaterial, del yo como ser humano. Y finalmente, ese soplo, que en últimas es el gran espíritu, el aliento de vida, donde el ser y el hacer aprendemos que esto es definitivamente como el Congreso ha traído, y por eso me impacta tanto, porque el Congreso dice, es un legado sagrado, con una visión transformadora para la próxima década. Sarita, qué cosa tan divina, qué regalo que nos has dado, muchísimas gracias. Ay, gracias a ti y a todos. Y bueno, seguimos en este camino. Dios te bendiga. Tan bella la mano. Ahí. Gracias. Recuerda que estás viendo esta presentación en la página web del Congreso Nuevos Métodos de Sanación para la Humanidad. En la parte de abajo de esta conferencia vas a encontrar sus redes sociales e igualmente un espacio donde puedes dejarnos tus comentarios. Muchas gracias por habernos acompañado hasta el final de este mega proyecto.